este tema que también ha estado en la agenda, que va a seguir dando noticia o haciendo noticia en los próximos días, porque la Superintendencia de Salud publicó el ICSA, fijando en 7,4% el límite del alza en los planes de ISAPRE para este año. Un aumento que justificaron diciendo, argumentando que se debe a la eliminación del factor de contención que representa FONASA en medio de críticas, además de las aseguradoras de salud, las que aseguran que la medida no soluciona la crisis del sistema. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el ex superintendente de salud, Patricio Fernández. Muchísimas gracias, Patricio, por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hacer de esta entrevista lo más instructiva posible, porque creo que para los afiliados de ISAPRE está súper difícil entender este concepto del ICSA, del factor de contención de FONASA. No está fácil. Entonces, partamos por el 7,4%, que es lo que se ha dado a conocer ahora. ¿Qué significa ese 7,4%? ¿Que a todos los afiliados de ISAPRE le van a subir sus planes en ese rango? ¿Podría ser menos? ¿Cómo funciona? Bueno, todos los años, en el mes de marzo, en régimen normal, se publica el indicador máximo de costos de la salud, que eso es el ICSA. Es un indicador que establece el porcentaje tope máximo que las ISAPRES pueden reajustar el precio base de los planes de salud. Recordemos que lo que pagan las personas de ISAPRE es el resultado de este precio base, que es el que se está reajustando ahora, que se multiplica por el factor de la tabla respectiva. ¿Ya? Es decir, la tabla es la que habitualmente está al reverso del plan de salud, donde uno se ubica de acuerdo a su edad, y ahí aparece un factor. Ese factor se multiplica por el precio base y da, en este caso, el precio del plan de salud. A eso hay que sumar el precio GES y da la cotización pactada de las personas, ¿ya? En este caso, esto ocurre normalmente en junio de cada año y las ISAPRES comienzan a recibir los mayores ingresos con reajuste a partir de julio. Pero lo que pasó el año pasado, a fines del año pasado, es que producto de los fallos de la Corte Suprema en materia GES, esto implicó una disminución de los ingresos de la ISAPRE, algo así como un 13% en promedio, algo así como 38.000 millones de pesos mensuales. El gobierno, conjunto con el Parlamento, obviamente, incluyeron una medida de emergencia en una ley miscelánea de fin de año. Es decir, una ley que es para otras cosas, una ley donde está el reajuste del sector público, los aguinaldos, etcétera, y ahí se dispuso adelantar este indicador de costos de la salud, adelantarlo. Es decir, por eso se publicó ahora en febrero y a diferencia de otros años va a comenzar a regir en abril de este año. Ya. Ese 7,4% es resultado de la construcción de un indicador que se basa en las variaciones de precio que han tenido las prestaciones de un año a otro, en las variaciones de frecuencia de las mismas de un año a otro y las diferencias de gasto que existen en materia de licencias médicas. Además, dado que es un indicador que es inflacionario, que tiende a reconocer los aumentos de costos y precios, lo que ocurrió en este caso fue que además aprobaron eliminar un elemento del cálculo que es y que apunta a la contención del alza de este indicador, que es las variaciones que ha tenido las prestaciones en el FONASA, en la modalidad libre elección. Por eso dio un indicador más elevado. Ya. Si se hubiese hecho como se calcula habitualmente, hubiese sido algo así como un 4,5% de tope, no el 7,4% de tope. Ya, y eso, perdón, estamos en una etapa, para entender, disculpa, ¿sí? Para entender esto de la contención de FONASA, ¿eso es porque en el fondo se calcula el cobro de las prestaciones, etcétera, a precio FONASA y no a precio ISAPRE? En el fondo, si tú incorporas ese fondo o ese factor de contención de FONASA, generalmente eso va a empujar a la baja la posibilidad de subirme los planes en las ISAPRES también. Empuja a la baja, pero no el precio, la cantidad, la frecuencia. Ya. La frecuencia de uso de las prestaciones, porque las personas que están en ISAPRE usan algo así como 4 veces más las prestaciones que la gente del FONASA en la libre elección. Por lo tanto, si yo incorporo al cálculo esa frecuencia del FONASA, va a bajar el indicador en su totalidad y es lo que pasa habitualmente, que fue lo que se hizo en la discusión, digamos, parlamentaria de esa ley, porque había muchas críticas en relación a que era un indicador que era bastante inflacionario, porque en el fondo reconocía la mala gestión de la ISAPRE, que no tuvo adecuada contención de costos, y después traspasaba a precio esas variaciones. Pero acá se fue atrás, digamos, en ese sentido, y por eso dio un indicador mucho más elevado, obviamente con la intención clara de tratar de
recuperar un poco la merma en los ingresos que estaban teniendo las ISAPRES producto de la baja del precio. Claro, se le puso un objetivo que no es el objetivo que tiene realmente este ICSA, digamos que lo que tiene que hacer es reflejar los costos reales. Ahora, al momento de aprobarse eso, dentro del reajuste del sector público, donde también hubo crítica porque se mezclaba ahí peras con manzanas y se dio esta solución, en el fondo el mundo político sabía que el incremento iba a ser mucho más alto si es que sacaban este factor de contención de FONASA, y te lo pregunto porque las reacciones a lo que se anunció con este 7,4%, que es el techo fijado por la superintendencia para las alzas de los planes, fue escandalizarse y decir que esto molestaba mucho a la ciudadanía, pero en el fondo es algo que los parlamentarios al aprobarlo sabían que iba a pasar, ¿o no? Era esperable, digamos, que podría haberse planteado en términos quizás mucho más claros. Ahora, claro, probablemente la superintendencia en ese momento no podía adelantar por razones, digamos, también de recuerdo de información y una serie de cosas, cuál iba a ser el indicador o qué resultado iba a tener el indicador. Y esto es delicado también si uno lo lleva al tema ley corta, porque muchos parlamentarios han dicho nosotros no podemos legislar en blanco, sin saber los números, sin conocerlos. Pero sin embargo sí era claramente esperable que el indicador al eliminar el elemento de contención iba a ser más elevado. Lo que no tenía en claridad obviamente era cuánto iba a hacer eso. Ya. Ahora hay que ser también aclaratorio en el sentido de que decir que este es el tope máximo, Eso. que está transcurriendo un plazo por parte de la ISAPRE en el cual la ISAPRE van a decir de este máximo nosotros o nos vamos a ajustar al máximo o va a ser quizás un porcentaje inferior, y después viene ese proceso de verificación de los antecedentes, los fundamentos, los costos por parte de la Superintendencia de Salud. Ya, y me parece que en ese punto para aclarar esta oportunidad esto, regulador va a en el fondo, no todos los afiliados de ISAPRE hoy día pueden dar por descontado que su ISAPRE les va a subir un 7,4% el plan, ¿verdad? Podría haber algunas que subieran menos. Esto es un techo, en condiciones normales esto es un techo. Ahora, con un sector que se declara en crisis y casi en quiebra y en la inviabilidad, claro, muchos han dicho es obvio que todas van a subir un 7,4%. ¿Te parece obvio o hay ISAPRES que hoy día tienen, no sé, arcas que están más sanas y que podrían no subir ese 7,4%? Probablemente hay una ISAPRE que quizás pueda apuntar a menos, hay otra ISAPRE que quizás, alguna otra ISAPRE quizás pueda estimar que por razones comerciales hacer un poco la diferencia, pero la verdad que si uno lo lleva al mismo discurso de la ISAPRE y a los números de los últimos meses, no sería extraño que todas se ajusten al 7,4%, y después obviamente va a venir la carga por parte de la Superintendencia de Salud de verificar todos los costos de cada una de las ISAPRES y ratificar ese porcentaje Ya. o disminuirlo. Y ahí te quiero preguntar. Esto por aplicación, ¿sí? Te quiero preguntar, porque en el fondo la ISAPRE o las ISAPRES van a tener que informar cuánto van a subir los planes y después van a tener que justificar esto frente a la superintendencia. Y supongamos que una ISAPRE dice, no, yo le voy a subir el plan 7,4, que es lo máximo que se me permite, le entrega todos los argumentos a la superintendencia. Si la superintendencia considera que no está justificado, ¿puede obligar a la ISAPRE a subir en menor rango sus planes? ¿Le puede poner la superintendencia su verdadero rango o igual la ISAPRE va a subir el 7,4? Después lo que vamos a tener es afiliados que tengan que judicializar y entrar a esa pelea con la ISAPRE para que no le suban el. La ISAPRE en este caso se va a tener que ajustar a lo que establezca la Superintendencia de Salud, y en ese caso también sí se podría generar un reclamo o una judicialización por parte de la ISAPRE, digamos, respecto de la Superintendencia de Salud, pero en general ese proceso de verificación obedece a una jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo tanto prácticamente es imposible no ajustarse a lo que señale la Superintendencia de Salud. Efectivamente hay una deficiencia en este proceso porque no es un trámite legal, es un trámite que está instaurando a partir de un fallo de la Corte Suprema. Por eso hay un proyecto de ley en tramitación actualmente que establece que este proceso de verificación debe estar contenido en la ley 21.350 y hoy día no está. ¿Qué alternativas le quedan a los afiliados frente a estas alzas? Porque hay gente que básicamente se le está haciendo impagable seguir en una ISAPRE. Hay mucha gente que está migrando a FONASA y probablemente el tema económico está sobre la mesa, sumado a la incertidumbre, a que aquí no se resuelve el problema de fondo. Pero mucha gente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que me suban más el plan, o considero que es injusto, o considero que primero págueme lo que me debe, según la justicia, con estos cobros mal habidos, después súbame el plan. ¿Qué se le dice al afiliado o qué alternativas tiene el afiliado? Yo creo que lo peor que ha pasado a raíz de estas medidas, que son medidas puntuales, aisladas, paquetes financieros sin ninguna
cambio estructural de fondo, son señales que son muy malas para las personas porque les dan incertidumbre, desinforman, confunden. Es probable que ocurran más alzas de los planes de salud durante este año. Va a ocurrir una en marzo, que es para compensar a los menores de 2 años. Va a ocurrir otra si es que se aprueba la ley corta, además de algunos beneficios para las personas. Pero el hablar de 3 alzas dentro de un año, sin duda que es una medida absolutamente que genera malestar, que genera consecuencias a las personas y aumenta la migración. Ahora las personas, yo creo que se va a generar el efecto contrario al que pretendían los fallos de la Corte Suprema, que era terminar con la judicialización en el tema ISAPRES. Yo creo que está el riesgo de que esa judicialización se retome. Hay suficientes argumentos también para que los abogados puedan construir algunas teorías de caso respecto a esto. Y bueno, hay que ir viendo cómo sea. Por lo menos el proceso está ordenado desde el punto de vista de que el regulador tiene varios elementos para hacerlo. Es ley también, pero bueno, ya la Corte Suprema nos ha demostrado en más de una ocasión que aun cuando exista la ley establecida, se hagan los procesos, también existe algo de justicia material que la Corte Suprema va corrigiendo. Por eso los derechos de las personas a reclamar van a estar a través de un recurso de protección o a través de los reclamos de la Superintendencia de Salud. El éxito de esos recursos uno no lo puede obviamente adelantar porque eso sería lo incierto. Patricio, ¿cuánto respiro realmente le da esto a las ISAPRES? Porque aquí también hay una cosa bien opaca, ¿no? ISAPRES que dicen siempre que nada alcanza y que no pueden pagar la deuda que supuestamente, o sea, no que supuestamente, que según la justicia tienen con todos los afiliados a quienes se les cobró de más. Hay otros que le bajan un poco el perfil y dicen que no, que haciendo cierto reordenamiento hay ISAPRES que pueden seguir existiendo. Hay otros que ya dicen que este es el fin del sistema. ¿En qué mirada estás tú y cuánto oxígeno efectivamente le entrega esta alza y las que vienen a este sistema que está en problemas, eso nadie lo pone en duda? Bueno, lo peor es que esta medida genera un impacto muy negativo en las personas y tampoco genera un impacto positivo determinante en la ISAPRE. Esa es la realidad, es decir, es una medida que les puede contribuir a tener algo de aire, pero si es que no viene esta nueva alza que establezca la ley corta, y ahí es difícil adelantar porque las diferencias son abismantes con mutualización, es decir, es una discusión que todavía está en curso. Sin esos dos elementos y teniendo aún pendiente el fallo por tabla de factores de su aplicación, es difícil que el sistema pueda tener una estabilización y esto es lo que uno dice en el fondo, que son medidas aisladas, puntuales, que generan insatisfacción, que no solucionan el problema de eso y que además carecen de una reforma estructural que sí le dé sustentabilidad al sistema. Van a seguir produciéndose situaciones anómalas como la proliferación de los seguros complementarios en mayor medida de lo razonable. Van a seguir apareciendo probablemente lo que está ocurriendo ahora con nuevas ISAPRES, pero nuevas ISAPRES que entran a competir en un mercado que está bastante dañado en su funcionamiento. Por lo tanto, sin un orden estructural, sin un cambio legislativo real, esta situación se hace muy difícil y va a ser una crisis constante y eso es lo peor. Sí, pues lo peor es lo que esto representa para los afiliados, no solo un costo adicional para poder seguir teniendo prestaciones en materia de salud que son relevantes, porque sabemos que además, y ahí está el gran tema de fondo que no se resuelve, si todos los ISAPRES se fueran a FONASA, el sistema no puede absorber, por lo menos no de golpe, a todas las personas juntas. Entonces, uno dice que injusto puede ser desde la lectura del cotizante de ISAPRE el que ahora, por ejemplo, se incorpore dentro de estas alzas de planes, ya no solo el si efectivamente hay mayores gastos, sino que tratar de darle aire a las ISAPRES, que después vengan todas alzas más, también con esa consideración, cuando las ISAPRES tienen una deuda millonaria con los afiliados por cobros que estaban al margen de la ley y años de discriminaciones, de cautividad, es decir, hay muchos cotizantes que hoy día dicen, bueno, aparte de deberme plata las ISAPRES a mí, aparte de oponerse las ISAPRES eternamente, gobierno tras gobierno, a los cambios, y estar hoy día en problemas, nuevamente son los cotizantes los que terminan pagando esos problemas, porque en esta alza se está incorporando una ayuda a las ISAPRES finalmente, por lo que yo logro entender, ¿no? O sea, van a ser los propios cotizantes de ISAPRES los que también tengan que seguir sacando dinero de su bolsillo para ayudar a que las ISAPRES subsistan. Que el sistema, o sea, lo que está ocurriendo hoy día es que están echando mano para tratar de mantener el sistema a flote a las mismas herramientas que están establecidas en la ley hace muchos años.
y distorsionándolas además. Digamos, esto, el indicador, las alzas del precio base, etcétera, porque el sistema está construido sobre la base de la necesidad de que los costos, los aumentos de costos, precios en la salud sean traspasados a precios en los planes de salud. Así está concebida como estructura básica, digamos, más allá de todas las otras consecuencias que han existido y las alteraciones. Dado que no han habido cambios fundamentales, lo que ocurrió es que la intervención de la Corte Suprema, el remedio fue que la enfermedad, y lo hizo porque obviamente no existe una solución desde el lado legislativo. Dada esa situación de crisis, efectivamente, mientras no se incorporen otros elementos, forma va a seguir siendo el aumento de los ingresos y algunas medidas de contención de costos la única forma de mantener el sistema a flote. Si hay migración y si no hay incorporación al sistema de ISAPRE por parte de los jóvenes, que son los que en cualquier sistema como este son los aportantes, claramente los ingresos van a ver mermados aún más y las ISAPRES van a seguir en esta situación de funcionamiento. Por eso es que uno hace el llamado a que sentémonos, por favor, veamos, aceptemos que el FONASA no va a ser capaz de atender la totalidad de la población, pero ordenemos este otro aspecto del sistema mixto. Si va a tener que ser más pequeño, que sea más pequeño, si va a tener que funcionar de otra forma, que lo haga, pero es una necesidad y también hay que recordar la situación de los prestadores privados, que no es menor la necesidad de su funcionamiento en el sistema de salud chileno. Ya, vamos a ver si eso pasa, porque hasta ahora esto que era una ley corta, ya la discusión ha sido bastante larga y todavía no se llega a una vía de solución del problema de fondo. Estamos con estas noticias y en los próximos días debiésemos saber qué va a hacer cada una de las ISAPRES, cuánto va a subir sus precios y cuál va a ser la reacción de la ciudadanía o esta parte de la ciudadanía que está en ISAPRES, que ya yo creo está mirando con harta molestia, ¿no? El que finalmente sea nuevamente el tocar el bolsillo de los afiliados lo que trate de darle algo de aire al sistema, más allá de que lo justo sí sea cobrar a lo mejor si es que hay mejores prestaciones, pero en este caso se incorporan también otros objetivos. Muchas gracias por ayudarnos a entender, Patricio Fernández, ex superintendente de salud, un tema que se ha complejizado mucho. Que tengas un muy buen día. Muy buen día, Carla. Muchas gracias. Nos vemos.